hablan del comunismo, que el Perú va a ser comunista. Hay mucha ignorancia sobre esto. Fíjense, acá tengo son 22 volúmenes, ¿no es cierto? Del marxismo, y 30 volúmenes del leninismo, y 10 volúmenes de lo que es el maoísmo. Y tendrían que leer todos esos volúmenes para que ustedes puedan más o menos, pero le hago una síntesis. Y acá estoy citándole los libros auténticos, ¿no? Porque esto no es un invento mío, de que quiero hacerles a ustedes hacer digamos, una interpretación ajena a lo que es el marxismo puro, el marxismo ortodoxo. Acá está, ¿no? En la crítica del programa de Gotha, es una obra que escribe Marx, digamos, 1875, ¿no es cierto? Y se reproduce en 1881, lo reproduce Engels. Cuando Marx hace una crítica, ¿no es cierto?, al programa político del Partido Socialdemócrata Alemán, que era el Partido Socialista en esa época, ¿no? Dirigido, digamos, por varios políticos, ¿no es cierto?, alemanes. El programa de Gotha es como decir ese programa Gotha es una ciudad en Alemania, es como decir el programa del Bicentenario acá en el Perú que estaba en Rolando Castillo, ¿no? Entonces Marx hace una disección, una destrucción, digamos, de ese programa, y ahí no se había hablado mucho del comunismo, ¿no? Y ahí es donde Marx empieza, digamos, a precisar, ¿no es cierto?, en detalle, ¿no?, lo que significa, digamos, el comunismo, ¿no es cierto? Y luego esto lo desarrolla digamos, Lenin en El Estado y la Revolución. Miren, se lo voy a resumir en breves palabras. Uno, para un marxista ortodoxo, puro, la transformación del capitalismo supone dos etapas. La primera etapa es la construcción, digamos, de un Estado socialista dentro de una sociedad socialista. Y la segunda etapa significa, una vez que en el Estado socialista se haya llegado a una situación de abundancia, de riqueza hacia el paraíso, ¿no? Todos tienen carro, todos tienen casa, vivienda, comida. Entonces, ahí entramos a la segunda etapa que se llama sociedad comunista. No hay Estado comunista, porque la sociedad comunista supone, el primer acto que va a hacer es desaparecer, o mejor dicho, el Estado se extingue, el Estado socialista se extingue. Al extinguirse el Estado socialista, ya no hay policía, ya no hay Fuerza Armada, ya no hay Parlamento, ya no hay Poder Ejecutivo, ya no hay derecho, ya no hay leyes, ya no hay cárceles, ya no hay clases sociales, ya no hay lucha de clases. Ya, eso es el paraíso en la tierra, eso es el comunismo. ¿Ya? Y acá lo dice, se lo cito en la crítica del programa de Gotha, ¿no es cierto? Lo dice en boca de Marx. En el Estado socialista funciona sobre el principio: a cada quien su capacidad, a cada quien su trabajo. ¿Ya? En la sociedad, no en el Estado, en la sociedad comunista se aplica el principio: a cada quien su capacidad, a cada quien su necesidad. En el comunismo, si tú quieres, trabajas o no trabajas. Puedes dedicarte a las artes, a la danza, al baile, a la pintura. Puedes enseñar, puedes trabajar. Es un gobierno, probablemente no hay un gobierno. Llaman, digamos, la administración de cosas. Porque hasta antes del comunismo dice que se administran las personas. No. En el comunismo, administración de las personas. Se lo leo, ¿ya? Dice Marx, criticando, ¿no?, a los dirigentes alemanes, ¿no? ¿Cuáles son las características esenciales, ¿no es cierto?, de un Estado? Ya. Dice, ¿qué transformación sufrirá, dice, el Estado en la sociedad comunista? ¿No? Entonces, contesta Marx, dice, entre la sociedad capitalista, o sea, la que vivimos nosotros y la que vivía Europa en esos momentos, entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista, dice, o sea, hay un intermedio, ¿no es cierto?, un periodo de tiempo, un periodo de transformación revolucionaria de la primera en la segunda, o sea, en la transformación de la sociedad capitalista en una sociedad comunista. Dice, a este periodo corresponde, dice, un periodo político de transición. ¿Ya? O sea, en el socialismo, dice, hay Estado, dice, tiene que haber Estado. Y ese Estado es un Estado de dictadura revolucionaria del proletariado, dice, ¿no?
Y tiene que ser así, me dice Marx, ¿no? ¿Por qué? Porque en el socialismo todavía hay clases sociales, en el socialismo hay lucha de clases, en el socialismo todavía hay explotación, hay plusvalía, ¿no? Entonces hay reivindicaciones políticas, ¿no? Entonces eso, le preguntan a él, ¿cuánto va a durar eso? No se sabe. No se sabe, va a haber fuerza armada, va a haber represión, va a haber policía en el socialismo. ¿Por qué? Porque el Estado, dice, es una máquina, ¿no es cierto? Es una maquinaria del gobierno de dominación, dice. Estoy leyendo a Marx, o sea, no es una invención mía. Y finalmente, ¿no? Dice acá, al final de muchos años, centenares de años, dice, cuando la sociedad socialista, el Estado socialista, haya llegado a la superproducción, a la abundancia de riqueza, dice, el Estado ahí se disolverá por sí mismo y desaparecerá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Estado para ellos es una institución transitoria que se utiliza en la lucha de clases, en la revolución, para someter a los adversarios. Por eso que dice que es un absurdo de hablar de Estado comunista, porque en el comunismo no hay Estado, en el comunismo no hay clases sociales, todos son iguales, en el comunismo no hay propiedad privada, no hay herencia, en el comunismo no hay policía, no hay jueces, no hay fuerza armada, no hay congresistas, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es eso? Es un paraíso, pues. Entonces le preguntan a Marx, ¿y cómo se resolverá, digamos, los problemas, si es que hay problemas entre las personas, dice, ¿no? Entre los seres humanos, hay peleas, conflictos, ¿no? Responde, no Marx responde, ¿no? Dice, los conflictos serán mínimos, ¿no? Y son tan mínimos, digamos, que las personas directamente, dice, sin jueces, sin fiscales, ¿ya? Van a resolver sus problemas. ¿Por qué? En base a las leyes, no, dice. En base a las normas morales. ¿Ya? Es la moral, dice, en el comunismo la moral es tan alta que los seres humanos van a aceptar sus errores y se van a corregir. Y no hay necesidad de meterlos a la cárcel, no hay necesidad de hacer una represión violenta. ¿Ya? Eso es comunismo. Entonces, pero cuando hablan pues de que el comunismo te va a quitar esto, lo otro, que por acá, que por allá, eso es absolutamente falso, que va a haber represión, eso es absolutamente falso. Le estoy dando a ustedes la información directa, ¿no? De lo que ellos han señalado, han escrito. Estado hay en el socialismo. Hay represión, hay propiedad, hay clases sociales, hay lucha de clases. En el comunismo, como para ellos, ¿no? Para mí es una utopía, es un sueño. Hay riqueza en abundancia, si tú quieres... Puedes tener el carro que quieras, la casa que quieras, el departamento que quieras, lo usas mientras vivas y cuando mueras eso vuelve otra vez a la comunidad. ¿Tienes hijos? Bueno, tus hijos lo pedirán al administrador de la época. Pero no hay propiedad. Y no hay rico, no hay millonario, según los comunistas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿no? En la ciencia cualquier teoría tiene que contrastar la teoría. De cualquier tipo, ¿eh? O sea, lo que le da nivel científico a una teoría es si la teoría puede resistir a la contrastación empírica. Y contrastación empírica significa contraponer el concepto contra una situación real. Porque lo otro es contrafáctico. Todo el resto de teorías son contrafácticas, son especulaciones, como las teorías neoliberales, ¿no? Las teorías liberales, todas las teorías que hay, el fundamento de todas las religiones. Pero en la teoría científica tiene que ser contrafáctica. Y es bien fácil hacer la prueba de la teoría. Pregunta, ¿en qué país de la Tierra, en qué país del mundo existe una sociedad comunista donde se cumplan este modelo? Porque es un modelo, ¿no? Modelo previsto por Marx. En Cuba no existe, porque hay Estado, hay policía. Todavía están en un Estado, digamos, totalitario, centralizado, autoritario. Ahí no hay comunismo. Y Venezuela peor, pues. En Venezuela hay capitalismo y economía de mercado. Sino que hay un partido fuerte que controla, ¿no es cierto?, con Maduro a la cabeza del poder, con la Fuerza Armada. ¿Dónde? En China no hay. En China hay Estado, hay represión, en China hay clases sociales, en China hay todo lo que ustedes observan. En Corea peor. En Vietnam igual. O sea, no existe en el mundo ningún país que tenga la condición de ser un Estado comunista. Por lo tanto, el modelo jamás se aplicó. El modelo jamás existió y solamente quedó pues en una suerte de construcción, digamos, política, ¿no? de estos pensadores, ¿no? Y la prueba más evidente, la prueba terminante de esto, ¿ya?
cuando Lenin, digamos, tomó el poder el año 17 en Rusia y luego Unión Soviética, muchos pensaban, ¿no?, que, bueno, pues se está construyendo el socialismo, ¿no es cierto? Y de ahí todo el mundo se iba a convertir en una suerte de un gran sistema socialista mundial, ¿no? Ese proyecto, ese modelo de socialismo, no comunismo, porque jamás la Unión Soviética fue comunista, a pesar de que existía un partido comunista ahí. Ese modelo terminó el año de 1991, cuando se disolvió la Unión Soviética y se restauró totalmente el capitalismo en Rusia. ¿Ya? Las razones se las puedo explicar otro día, por qué se restauró el capitalismo en Rusia. O sea, toda la construcción del modelo soviético, de socialismo real en un país, fue destruido el año 91. Ahora, ¿por qué sucedió esto o por qué no? Para otra reunión.